En el siguiente video se desarrolla un trabajo sobre el tema hipótesis y variables, el cual fue realizado por Víctor Brito y Aritmi Figueroa. Para tener una idea de lo que es una hipótesis, observemos la siguiente imagen. ¿Dónde está Sara? Sara ha invitado a sus amigos a su fiesta de cumpleaños, pero cuando ellos llegan a su casa, ella no está, y todos hacen hipótesis. Las hipótesis son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, según Sampieri, 2010. Es una proposición que establece relaciones entre los hechos. Para otros es una posible solución al problema. Otros más sustentan que la hipótesis no es más que una relación entre las variables. También dicen que son supuestos no verificados pero probables, o que son soluciones probables al problema planteado. Y por último, hay quienes afirman que es un método de comprobación. Ahora veremos la hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos. Según esto, la hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. La hipótesis como una posible solución del problema. En este caso, la hipótesis no es solamente la explicación o comprensión del vínculo que se establece entre los elementos inmersos en un problema, es también el planteamiento de una posible solución al mismo. Hipótesis como relación entre variables. Es una expresión de las relaciones existentes entre dos o más variables. La hipótesis se formula en términos de oración aseverativa. Hipótesis como método de comprobación, lo que significa que para otros investigadores la hipótesis es algo más que el establecimiento de relaciones entre elementos o la posible solución a un problema. Por lo tanto, afirman que es fundamental y ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Muy bien, ahora vamos a continuar con los tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación. Son las que plantea el investigador de acuerdo a su marco teórico respecto a posibles relaciones entre las variables en estudio. También se les denomina hipótesis de trabajo o alternas, descriptivas del valor de una o varias variables que se van a observar en un contexto. Señalan la presencia de cierto hecho o fenómeno. Ejemplo de esto, la ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevado. Las correlacionales. El cambio o alteración de una o varias variables va acompañado con un cambio en otra u otras correspondientes. Puede ser una correlación bivariable o una correlación múltiple. El orden en que se coloquen las variables no es importante. No hay una relación de causa, por lo que no se habla de variables dependientes e independientes, pues esto únicamente se puede hacer con las hipótesis causales. Cuando se procura correlacionar varias variables, se deben establecer diversas hipótesis según los pares de variables que se estudian. Ejemplo, la exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual está asociada a la manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales heterosexuales para establecer contacto sexual. De diferencias entre grupos. Están dirigidas a comparar grupos y puede ser simple si no determina al cual grupo favorece la diferencia o direccional en el caso contrario. Pueden ser parte de estudios correlacionales si se limitan a establecer la diferencia, pero si además pretenden explicar el porqué de la diferencia, son hipótesis de estudios explicativos que establecen relaciones de causalidad. Señalan la relación entre dos o más variables y de cómo se dan esas relaciones. La existencia de una correlación no necesariamente establece una relación de causalidad. No todas las correlaciones tienen sentido y mucho menos se puede encontrar sentido en una relación de causalidad si no se ha demostrado la correlación. Aquí tenemos la simbolización. Cuando se determina cuál o cuáles variables son la supuesta causa, estas variables son conocidas como variables independientes y la variable o variables que resultan ser el efecto o afectada se denominan dependientes.
La causa debe ocurrir antes que el efecto y producir cambios en el mismo. El uso del término dependiente e independiente al referirse a variables es propio a estudios experimentales en los cuales la relación de causalidad es bien definida. A continuación se exponen distintos tipos de hipótesis causales. Hipótesis causales bivariadas. En esta se plantea una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, la indiscriminada exposición de los niños hacia la televisión puede generar en estos comportamientos inadecuados, como pueden ser la violencia, el vocabulario inapropiado, entre otros malos comportamientos. Aquí podemos ver. Muy bien, continuamos. Hipótesis causales multivariadas. Plantean una relación entre diversas variables independientes y una dependiente, o una independiente y varias dependientes, o diversas variables independientes y varias dependientes. Un ejemplo, aquí lo tenemos, el aumento en el precio de los productos y la escasez, así como la corrupción, promueven las actividades de piratería. Aquí vemos el ejemplo y su simbolización. En otro ejemplo tenemos el alto costo de la vida, el desempleo, así como la falta de oportunidades, generan aumento en los índices de inseguridad, así como la emigración de jóvenes profesionales. Observamos el ejemplo y la simbolización. La hipótesis multivariada puede plantear otro tipo de relaciones causales, en donde ciertas variables intervienen modificando la relación, llamadas hipótesis con presencia de variables intervinientes. Aquí observamos otro ejemplo de esta, donde dice las ofertas aumentan las ventas cuando se aplican a productos de alto costo. Observamos la simbolización. Es posible que haya estructuras causales de variables más complejas que resulta difícil expresar en una sola hipótesis, porque las variables se relacionan entre sí de distintas maneras. Entonces se plantean las relaciones causales en dos o más hipótesis o de forma gráfica como en el siguiente ejemplo. En esta figura puede observarse la posibilidad de múltiples hipótesis. Por ejemplo, vemos el desempleo causa altos niveles de migración en jóvenes profesionales. Vemos más abajo, los niveles de migración de jóvenes profesionales influyen en la cantidad y calidad de mano de obra calificada en el país. Y así continúa el ejemplo. Muy bien, cuando la hipótesis causal se somete al análisis estadístico, se evalúa la influencia de cada variable independiente, causa, en la dependiente, efecto, y la influencia conjunta de todas las variables independientes en la dependiente o dependiente. Muy bien, continuando con los tipos de hipótesis, ahora nos encontramos con las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que ésta sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación, hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Es decir, la clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de las hipótesis de investigación. Pueden haber hipótesis nulas descriptivas de un valor o dato pronosticado, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan, e hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables. Las hipótesis nulas se simbolizan con la H y la O. Muy bien, hipótesis alternativas. Como su nombre lo indica, son posibilidades alternas a las hipótesis de investigación y nulas. Ofrecen otra descripción o explicación distinta de las que proporcionan estos dos tipos de hipótesis. Las hipótesis alternativas se simbolizan con la H y la A y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades además de las hipótesis de investigación y la hipótesis nula. De no ser así, no deben establecerse. Continuamos con la hipótesis estadística. Las hipótesis estadísticas son la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Se pueden formular solamente cuando los datos del estudio que se van a recolectar y analizar para probar o reprobar la hipótesis son cuantitativos, o sea, números, porcentajes, promedios. Es decir, el investigador traduce su hipótesis
de investigación y su hipótesis nula en términos estadísticos. Continuamos con las características que debe tener una hipótesis. Dentro del enfoque cuantitativo, para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta, debe reunir ciertos requisitos. La hipótesis debe referirse a una situación real. Como argumenta Rojas 2001, las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definidos. Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable del comportamiento gerencial, digamos la motivación, deberá someterse a prueba en una situación real, digamos que con ciertos gerentes de organizaciones existentes. Es necesario contextualizar la realidad de dichas hipótesis. Afirmar, por ejemplo, que se trata de gerentes de todas las áreas de empresas exclusivamente industriales con más de 1.000 trabajadores y ubicadas en tal ciudad de X país. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Así, globalización de la economía y sinergia organizacional son conceptos imprecisos y generales que deben sustituirse por otros más específicos y concretos. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y lógica. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables y que esta relación no puede ser ilógica. Por ejemplo, esta hipótesis sería inverosímil. La disminución del consumo del petróleo en Estados Unidos se relaciona con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de los niños que asisten a escuelas públicas en Caracas. Por lo tanto, no es posible considerarlo. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir. Hipótesis como los hombres más felices van al cielo o la libertad de espíritu está relacionada con la voluntad angelical implican conceptos o relaciones que no poseen referentes empíricos. Por tanto, no son útiles como hipótesis para investigar científicamente ni se pueden someter a prueba en la realidad. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Se refiere a que al formular hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarlas, si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance. Se puede dar el caso de que existan esas técnicas, pero por ciertas razones no tengamos acceso a ellas. Por ejemplo, alguien podría intentar probar hipótesis referentes a la desviación presupuestal en el gasto gubernamental de un país o en la red de narcotraficantes en Colombia, pero no disponer de formas eficaces para obtener sus datos. Entonces, su hipótesis, aunque teóricamente sería muy valiosa, en realidad no se puede probar. Ahora continuamos con las variables. Según Briones 2010, las variables son propiedades, características o atributos que se dan en grados o modalidades diferentes en las personas y por derivación de ellas en los grupos o categorías sociales. La variable es una propiedad que puede fluctuar, cuya variación es susceptible de medirse u observarse. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Las variables en la investigación representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables son los conceptos que forman las hipótesis. Las hipótesis adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso, se les suele denominar constructos. Continuamos con los tipos de variables. Las variables se clasifican según diversos criterios. Una clasificación básica es aquella que distingue entre variables independientes y variables dependientes. Variable independiente es aquella que produce modificaciones en otra variable con la cual está relacionada. Suele designársele por ello como variable causal. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el investigador manipula. La variable dependiente experimenta modificaciones siempre que la variable independiente cambia de valor o modalidad de darse. Por ello, también recibe el nombre de variable efecto. Variable interviniente. Entre una variable independiente y su correspondiente variable dependiente, se puede dar una variable interviniente, que actúa como puente entre las dos primeras. Son aquellas características o propiedades que de una manera u otra afectan el resultado que se espera. Variables extrañas, llamadas ajenas,
son factores que escapan del control del investigador y que pueden ejercer alguna influencia en los resultados. Otra clasificación importante de las variables es la que las diferencia entre variables individuales y variables colectivas. Aquí tenemos variables individuales. Son las propiedades que se dan en las personas consideradas individualmente. Variables colectivas son propiedades atribuidas a grupos o categorías sociales con base en las propiedades individuales que poseen sus miembros. Resultan de una operación aritmética que se realiza sobre esas últimas propiedades. Respecto de esa clasificación, es importante señalar que las mismas técnicas que se emplean en el análisis de variables individuales se utilizan también en el análisis de variables colectivas. Una clasificación adicional de las variables de especial importancia para la elección correcta de las técnicas de análisis se basa en las propiedades matemáticas que poseen los números que se le asignan a los diversos grados o modalidades de manifestación de variables en las personas y, a través de ellas, en los correspondientes colectivos. Variables nominales son aquellas en las cuales los números solo se utilizan para distinguir unos individuos de otros. Son variables sin orden inherente o secuencia en otros números que se utilizan como nombres. Variables ordinales son propiedades que pueden darse en las personas en diferentes grados, a los cuales se les puede asignar números que solo indican relación de mayor o menor que. El tercer grupo de variables que se distingue según su nivel de medición son las variables proporcionales o de razón. En este caso, los números asignados a los grados o intensidades de darse en las personas tienen las propiedades de la aritmética. Por lo tanto, existe un valor cero, los números corresponden a la cantidad de la propiedad que se posee, pueden sumarse y entre ellos no existen relaciones de proporcionalidad. Por otro lado, los datos cuantitativos se pueden dividir en variable discreta, el conjunto de todos los valores posibles que consiste solo en puntos aislados. Por ejemplo, contar de uno en uno. 1, 2, 3, etc. Variables continuas, el conjunto de todos los valores que consiste en intervalos. Por ejemplo, del 0 al 9, de 10 al 19, de 20 al 19 y así sucesivamente. Seguimos con las características de las variables. Las variables, como entidades empíricas del problema de investigación, presentan un conjunto de características significativas tales como: están contenidas esencialmente en el título, el problema, el objetivo y las respectivas hipótesis de la investigación. En virtud de ello es que no se puede agregar nuevas variables de las que ya existen en los ítems mencionados. Son aspectos que cambian o adoptan distintos valores. Esto significa que las variables, al ser medidas y observadas, expresan diferencias entre los rasgos, cualidades y atributos de las unidades de análisis. Son enunciados que expresan rasgos característicos de los problemas medibles empíricamente. Estas variables, en la práctica social, pueden ser medidas y observadas con instrumentos convencionales en mérito de que contienen rasgos, propiedades y cualidades. Son susceptibles de composición empírica. Dicho de otro término, que las variables pueden desagregarse en indicadores, índices, subíndices e ítems. Operacionalización de variables. Definición de la operacionalización. Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo de lo más general a lo más específico. Es decir, que estas variables, si son complejas, se dividen en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems, mientras si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems. La operacionalización de la variable se representa en una tabla. Finalidad de la operacionalización. Ahora bien, una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso de investigación, cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla, perdiendo así la validez. La precisión para definir los términos tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados. Dimensiones de las variables.
Las variables se pueden medir porque tienen dimensiones. Son objetivas si sus dimensiones son físicas y subjetivas si sus dimensiones son lógicas. Las variables son propiedades, características o atributos que se dan en las unidades de estudio o por derivación de ellas. Su condición indispensable es que deben ser medibles. Si no se pueden medir, no son variables. Hablemos de las dimensiones físicas u objetivas. No presentan ninguna dificultad para su identificación, solo requieren de la aplicación de instrumentos mecánicos para conocer la magnitud física de su medición. Las variables individuales corresponden a las unidades de estudio individuales, ejemplo, el nivel de instrucción de las personas. Las variables colectivas son propiedades de grupos y su medición se basa en las propiedades individuales que poseen sus miembros, por ejemplo, la desigualdad social. Unidimensionales tienen indicadores directos. La misma variable es su propio indicador, ejemplo, el peso, la talla, la temperatura. Multidimensionales se obtienen a partir de la combinación de dos o más indicadores físicos, por tanto, son también objetivos. Ejemplo, el índice de masa corporal de las personas. Ahora veamos las dimensiones lógicas o subjetivas. Se identifican mediante instrumentos lógicos documentales, para lo cual se requiere definir operacionalmente el concepto teórico. El constructo es una propiedad subyacente que se supone posee una persona. Ejemplo, la inteligencia, la motivación, la creatividad, las actitudes, entre otros. No pueden medirse de manera directa, sino a través de sus dimensiones lógicas, para lo cual se requiere de indicadores. Los unidimensionales tienen un solo indicador que corresponde a su única dimensión. Ejemplo, el dolor. Multidimensionales. La calidad de la atención, los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, seguridad y empatía son parte de los multidimensionales. Ahora tenemos los indicadores. Un indicador es un elemento de medición obtenido por el proceso de resultados comparativos. En términos generales, un indicador es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que permite identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar que también está funcionando un sistema, dando la voz de alerta sobre la existencia de un problema y permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga claridad sobre las causas que lo generaron. En este sentido, los indicadores se convierten en uno de los elementos centrales de un sistema de referencia, ya que permiten, dada su naturaleza, la comparación al interior de la organización o al exterior de la misma. Los indicadores nos señalan la transformación que puede sufrir la muestra, si ha resultado un progreso o si su transformación fue un retroceso o simplemente se mantuvo igual. Para finalizar, les dejamos las conclusiones y las referencias bibliográficas que nos sirvieron de apoyo en el desarrollo de nuestro trabajo. Además, les damos las gracias por mirar el video. Saludos.